Muy buenas tardes, Dios les bendiga. El día de hoy les voy a pedir por favor que me acompañen a leer Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 20. Evangelio de Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 20. Dice así: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los pastores se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Pasemos pues hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido, y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Vamos a orar. Padre, bendito Señor, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque tú eres, Señor, esa luz que alumbra en nuestras tinieblas, Señor, cuando hay periodos en los que estamos a veces extraviados, Señor, o para aquellos que no han logrado ver la luz, Señor. Gracias porque tú sigues estando ahí, tú sigues estando presente, tú sigues siendo vigente. Tu luz, Señor, no se ha apagado, Señor. Padre, te doy gracias por cada uno de los que me escuchan, Señor, por cada uno de los que escuchan tu palabra, Señor. Y Padre, te pido porque nuestros corazones estén receptivos, Señor, para escuchar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias. Amén. El mensaje del día de hoy lo he titulado Su luz en nuestras tinieblas. Comencemos hablando un poco acerca del Evangelio de Lucas, y tendríamos que decir para empezar que Lucas se tiene considerado como que es gentil, es decir, no era un judío, pero él recibió la palabra, recibió el Evangelio y pues reconoció a Jesús como su Señor y como su Salvador. Y bueno, a pesar de que Lucas hizo una investigación cuidadosa, así lo menciona él en el capítulo número 1, esto no significa que no haya sido guiado a escribir el Evangelio por medio del Espíritu Santo. Lucas, dentro de lo que pone en su Evangelio, en el Evangelio que Dios lo guió a escribir, puso atención a los marginados, puso atención tanto marginados judíos como gentiles, también los samaritanos, las mujeres, los recaudadores de impuestos, los leprosos. Él consideró a todos aquellos que estaban hasta cierto punto olvidados. Ahora, Lucas cubre un periodo un poco mayor de 60 años desde el nacimiento de Juan el Bautista hasta la resurrección de Cristo. Lucas incluyó a toda la humanidad en la genealogía, no solo en el pacto judío como lo hizo Mateo, por ejemplo. Y ahora en este periodo donde él está hablando, está precisamente cubriendo
el nacimiento habla de Juan el Bautista, del nacimiento de Juan el Bautista, pero en realidad donde está él comenzando es después de un periodo que nosotros, al menos los historiadores y los eruditos de la escritura bíblica, lo mencionan como un periodo de oscuridad, porque fueron más de 400 años entre el último profeta que habló al pueblo judío hasta este otro profeta que es Juan el Bautista, un periodo más de 400 años, y lo llaman como un periodo de oscuridad o un periodo de confusión en el que Dios no estaba hablando, en el que Dios no hizo valer su voz o sus palabras a través de algún profeta. Y bueno, aquí es donde aparece Juan el Bautista. Por otra parte, Lucas tiene cuidado de dar detalles de las personas, de los gobernantes que estaban en esa época para ubicar los tiempos en los que esta historia que le estaba contando a Teófilo estaba dando lugar. Ahora, vemos también, hablando ya un poquito más de la historia, el Imperio Romano estaba siendo formado. Antes era regido por generales que eran hombres muy severos, pero gradualmente el poder se fue poniendo sobre un solo hombre hasta que llega el César, que es el emperador romano. Entonces aquí es donde aparece Octavio, quien obtuvo el poder de todo el Imperio Romano, pero después de eso cambia su nombre y se hace llamar César Augusto o Augusto César. Entonces hay un poquito de controversia también que se genera con respecto a las fechas cuando habla de Cirenio, que habla que era el gobernador también. Pero hay unos dentro de la historia o lo que tratan de encontrarle el sentido a las palabras, a este periodo de tiempo en el que mencionan a Cirenio, dicen que muy posiblemente él ya tenía un puesto y era un segundo puesto que se le dio después en cuanto al censo. O mencionan también que el censo, la instrucción del censo fue dada, pero se llevó a cabo un poco después. La cuestión es que, dado que este evangelio es aceptado dentro del canon, no había ninguna duda o ninguna confusión para los que recibieron esta palabra en ese tiempo. Entonces, realmente esto sucedió. Quizá los tiempos no nos queden muy claros a nosotros, pero para los que lo recibieron en ese momento, ellos sabían de qué se trataba. Ahora, cuando llega Jesús, bueno, vamos a ver un poquito más, a ir entrando en sí a lo que sucedió en este tiempo en el que Jesús nació y todo lo que iba sucediendo y las cuestiones que nosotros podemos ir determinando para cada uno de nosotros, que pudiéramos aplicar o que pudiéramos entender de lo que sucedió y que puede ser de beneficio para cada uno de nosotros. Los puntos principales que he considerado para esta predicación, el número 1 es retomando el punto de que ellos estaban en un periodo de oscuridad. Entonces, cuando hay oscuridad, es importante, cuando hay un periodo de confusión para nosotros, como lo hubo para ellos, es importante que nosotros sigamos firmes en nuestra identidad, como lo hizo José. Se viene el censo y lo que José hace es irse del lugar donde estaba, que estaba en Nazaret. Él parte de ahí y se va hacia Belén, a la que se tiene considerado, el nombre también por el que se tenía conocida era la ciudad de David. Ahora, ¿por qué se fue de Belén? ¿Por qué se fue, de Nazaret? ¿Por qué se fue hacia Belén? Pues porque él era precisamente de la descendencia de David. Entonces había una tradición y era respetada por el Imperio Romano, que era que cuando el censo se hiciera, ellos tenían que ir hacia el lugar de donde ellos descendían, hacia el lugar de sus antecesores. Entonces, a pesar de todo, a pesar de toda la vida que habían llevado, a pesar de todo el periodo que se estaba viviendo ahorita, tendríamos que remontarnos cuál era la historia en la cual José se basaba para poder ir a Belén. Y tendríamos que irnos a Abraham,
y tenía sobre él una profecía de parte de Dios que iban a estar 400 años como esclavos en Egipto. Tendríamos que hablar de Isaac, de Jacob, tendríamos que hablar de Moisés, que Dios lo utilizó para librar al pueblo de la esclavitud en Egipto. Tendríamos que hablar de los 40 años en el desierto y Dios interviniendo. Aquí voy en este punto, Dios interviniendo en cada etapa de la vida de ellos. La entrada a la tierra prometida, Dios poniendo jueces y librando al pueblo cuando ellos se desviaban por medio de los jueces, vaya. Dios poniendo reyes, a Saúl, a David, a Salomón y el resto de los reyes que se mencionan en la Biblia. Unos reyes que se portaban mal, unos que se portaban muy mal. Había unos reyes que se portaban muy bien y trataban de encauzar al pueblo nuevamente, pero Dios continuaba ahí, profeta tras profeta, dándoles la palabra, advirtiéndoles, amonestándolos para que ellos se compusieran. El pueblo no hizo caso, pero Dios seguía dándoles palabra. Entonces viene la cautividad y viene después de un periodo el regreso de la cautividad. Es decir, y después de eso Dios moviendo las cosas para que el templo se reconstruyera, para reconstruir otra vez la adoración. Y después de esto vienen las palabras del último profeta ahí y viene el tiempo del silencio de Dios. En esta condición estaba el pueblo y sin embargo viene el censo. Todo este tiempo, este periodo de oscuridad, todo este tiempo de altibajos en el pueblo. Pero cuando hablan del censo, José dice, voy a ir a Belén porque de ahí provengo yo. Eso era lo que estaba firme en José, su identidad, a pesar de todo lo que había sucedido, a pesar de los altibajos, a pesar de que habían caído, a pesar de la cautividad, a pesar del regreso, las dificultades en la restauración, pero él decía, yo soy de la descendencia de David, de ahí provengo yo. Él tenía muy bien definida su identidad a pesar de todas las circunstancias que había vivido. Y esto es un ejemplo para cada uno de nosotros, para que a pesar de toda circunstancia que vivamos, aunque en algún momento nos encontremos en un periodo de oscuridad, en el que aparentemente no escuchemos a Dios, nosotros debemos de tener firme nuestra identidad como hijos de Dios. Debemos de estar ahí, debemos de permanecer firmes. En ese punto en específico, nuestra identidad es la que nos va a hacer permanecer, la que nos va a hacer que nos levantemos, la que va a hacer que continuemos, a pesar de que en determinado momento no escuchemos de Dios. Otro punto, cuando hay oscuridad, Dios sigue obrando todo su plan redentor. Y lo iba a cumplir utilizando los medios y personas que fueran necesarias, aún a los impíos como el emperador Augusto. Dios lo iba a hacer, Dios se iba a valer de los medios que él necesitara, Dios se iba a valer a pesar de las circunstancias que estuvieran prevaleciendo en ese momento. El pueblo judío estaba ahora cautivo, o vamos a decir que estaba ahora bajo el gobierno del Imperio Romano. Viene el censo y Dios tenía determinado a través de la profecía de Miqueas, lo vamos a ver en unos momentos también, Dios tenía determinado que Él iba a hacer que el Salvador viniera desde la ciudad de David. Y si vemos, ya le faltaba poco a María para que naciera su hijo, para que naciera el Señor Jesucristo. Era un recorrido que tenían que hacer desde Nazaret hasta Belén, que algunos citan como un mínimo de 110 kilómetros. 110 kilómetros, pues ahora en estos tiempos lo podemos hacer en una hora, quizá un poco más. Pero en aquellos tiempos no había carreteras, no había vehículos. Y era una mujer que estaba embarazada y por lo tanto no podían irse con mucha velocidad, a pesar de que no había muchas maneras de ir con mucha velocidad. Entonces pudiéramos imaginarnos que iba ella sentada en un burro, y José iba caminando a un lado de ella. Entonces era un camino que iba a ser demasiado lento, tanto por el tipo de camino como por la condición de ella. Entonces estamos hablando de 110 kilómetros como mínimo, les iba a llevar días hacer ese recorrido.
Pero fue el tiempo propicio, el tiempo en el que Dios tenía establecido, el tiempo en el que Dios hizo que el César, el emperador, solicitara este censo, y fue el tiempo justo, adecuado para que María y José se trasladaran de Nazaret hacia Belén con este recorrido, con estos días, y justo cuando llegaron se dio el tiempo de su alumbramiento. Entonces Dios obra, y Dios obra en el tiempo adecuado. Cuando nosotros nos encontremos en una situación difícil, no nos desesperemos. Creámosle a Dios, tengámosle esa fe a Dios. Recuerden el jueves pasado, conforme a tu fe se ha hecho, ¿lo recuerdan? Esa parte, la fe, tenemos que creer que Dios va a obrar, aunque nosotros pensemos que el tiempo se está acabando. Después de eso, el otro punto que tendríamos que considerar: Dios sigue obrando, y Dios, cuando hay oscuridad, ilumina con su gloria. Recordemos el pasaje de los pastores. Estaban en la misma región, pero dice: velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. ¿En qué condición estaban? Estaban en la noche, estaban en vigilia. Era un periodo también, al menos por el tiempo del día, era un periodo en el que había oscuridad. Pero bueno, Dios así obró, Dios así lo determinó. No lo hizo durante el día, lo hizo durante la noche. Y aquí dice el pasaje: se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Entonces, ¿qué sucedió? Dios se manifiesta, Dios hace su presencia, Dios interviene, y lo interviene no solo con cualquier cosa, interviene con su gloria, y su gloria resplandece, su luz resplandece. Él llega e ilumina el lugar a donde Él llega. Entonces ahí llega precisamente Dios, ahí viene a iluminar, y así puede venir a iluminar, a darnos una salida, a darnos la solución de lo que pudiéramos estar viviendo, del momento de oscuridad en el que nos pudiéramos encontrar en ese momento. ¿Cuál fue el mensaje que recibieron? Después el ángel les dice: no teman, porque aquí les doy buenas nuevas de gran gozo, que serán para todos los pueblos. Entonces, cuando Dios llega, no llega únicamente a una sola persona, a un solo grupo. Dice: buenas nuevas para todos los pueblos. Ya está incluyendo no solo a los judíos, sino que también está incluyendo a los gentiles. Dice: ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Después de esto dice que se aparecieron repentinamente con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Entonces, cuando hay oscuridad, la salvación llega. En Lucas, en el capítulo previo, del 31 al 33, ya un ángel había venido a decirle a María quién era el que iba a nacer. Y le dijo que iba a ser Jesús, así se iba a llamar, pero le dijo: él va a ser hijo del Altísimo. Le dijo que iba a tener el trono de David, y que su reino iba a ser sobre la casa de Jacob, y que iba a ser un reino sin fin, y que se iba a llamar Hijo de Dios. Cuando Zacarías habla de su hijo, y dice que prepararía el camino del Altísimo, es decir, ya estaba hablando de Jesús. Cuando habla aquí de las huestes celestiales, se refieren obviamente a ejércitos. Entonces, son las buenas nuevas, es el cumplimiento de la profecía. Y algo muy importante, son tres características que se habla, tres cosas importantes que las menciona todas en una sola oración. Y dice: ha nacido en la ciudad de David, dice, un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces, es alguien que viene a dar la libertad, es alguien que es el ungido de Jehová, es el Mesías, el que Dios determinó que iba a venir a ejecutar la obra de salvación. Y dice que es el Señor.
en esa frase que es el Señor es el supremo en autoridad. Entonces, el que nos viene a libertad, el que Dios determinó que lo iba a hacer, es el que tiene todo el poder y toda la autoridad. Así que no nos desesperemos, no perdamos la fe, no desmayemos aunque estemos en un tiempo de oscuridad o de confusión. ¿Por qué? Porque tenemos a alguien poderoso que viene a libertarnos y que viene a darnos la salvación y que es el Todopoderoso. Cuando se habla de la profecía que vino a cumplir el Señor Jesús en el tiempo adecuado que Dios permitió que sucediera, es Miqueas capítulo 5 y el versículo 2. Dice así: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Cuando habla en este pasaje, habla y está especificando el tiempo en el que iba a ser el Señor, el que iba a ser el Señor de Israel, y dice desde el principio, desde los días de la eternidad. Es decir, este reino no iba a tener fin. Ahora, me gustaría agregar algo más, porque normalmente citamos este pasaje, pero vienen unas cuestiones muy importantes de considerar también en los dos pasajes posteriores, que es Miqueas 5, 3 y 4. Dice: pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Notemos aquí en el versículo 3 esta parte importante que dice: los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Dios mismo había establecido que iba a haber un periodo en el que iba a haber oscuridad, en el que iba a haber confusión. Dice: los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces, usted no piense que Dios ya lo dejó. Usted no piense que Dios ya se olvidó de usted. Usted quédese confiado que el tiempo de Dios está marcado, el tiempo en el que Dios de manera soberana va a obrar en su situación, en su condición, en su confusión. Dios lo va a hacer. Dios ha establecido un tiempo, Dios sabe cuándo, Dios sabe cómo, Dios sabe dónde, pero Dios lo va a hacer. Usted tenga esa confianza en Dios de que Él ahí está, de que Él está obrando, de que Él no se ha detenido, de que Él sigue al pendiente, de que Dios está al cuidado y al pendiente de usted. Ahora recordemos también algunas frases del Señor Jesús. Él decía que Él era la luz. Él lo dijo en Juan 12:46 y dijo: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Así que ya estaba definido por las apariciones de los ángeles a María y a José de que iban a ser el Cristo, pero ellos no sabían dónde. Al menos en ese momento no sabían dónde. Ya estaba establecido en la profecía, pero muy posiblemente por la confusión no sabían hasta que Dios los llamó. Ahora, como último punto, cuando hay oscuridad, no deje de amar a Dios, no deje de buscarlo, no deje de atesorar su palabra en su corazón. Tomemos ahora el ejemplo de María. A María, cuando hablaron del Señor Jesús en su nacimiento, cuando habló Simeón, cuando los ángeles se maravillaron de que cuando los pastores fueron a ver al niño Jesús en el pesebre, después de que los ángeles aparecieron, María, cuando vio, dice, guardaba todas estas cosas en su corazón. Cuando Simeón habla del niño y le da la profecía a María de que una espada iba a traspasar su alma, después de eso dice, y María guardaba estas cosas en su corazón. O sea, María tenía pendiente, atesoró esto, sabía lo que habían hablado de su hijo y lo guardó en su corazón. Tomemos el ejemplo de ella para decir,
todo lo que viene en la palabra de Dios, voy a procurar guardarlo en mi corazón. ¿Por qué? Porque esto es lo que me va a mantener a mí. El saber que su palabra es verdad, el saber que su palabra se cumple, el saber que Él obra poderosamente, el saber que Él obra en el tiempo adecuado, el saber que Él llega, el saber que Él ilumina, el saber que Él salva, el saber que Él es el Todopoderoso, el saber que Él conoce mis tiempos, mi situación, mi condición y que Él va a obrar cuando Él así lo determine. Entonces, debo de tener confianza. ¿Por qué? Porque ya atesoré su palabra en mi corazón. Hagamos esto para que nosotros así lo hagamos, para que nosotros así estemos confiados independientemente de la circunstancia que estemos viviendo. Recordemos la palabra que viene en Deuteronomio capítulo 6, el famoso Shema a Israel. Es precisamente la palabra oye Israel. Cuando le dicen en el versículo 5, les dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y le dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. El mismo Señor Jesús lo recuerda y les dice: amarás al Señor tu Dios y menciona esta parte, y con todo tu alma, pero también menciona el corazón. Entonces, ¿qué nos falta? Quizá en ocasiones nos falte conocer más a Cristo. Recordemos el domingo anterior, lo veíamos en la predicación, se decía que conozcamos más a Cristo. Nos decían que fuera uno de nuestros propósitos, que el que quisiéramos conocer más a Cristo, que nos hiciéramos ese firme compromiso de conocer más a Cristo. Ahora, también recuerde usted, ¿para qué también le sirve a usted atesorar las palabras de Dios en su corazón? Para cuando usted esté en un problema, sepa cómo salir y sepa estar confiado, pero también cuando usted vea a alguien en oscuridad o en confusión, hágale saber que la luz de Cristo no se ha extinguido y no se extinguirá. Él sigue obrando. Y también, como lo vemos en la predicación de hace unos días, usted sea amigo y háblele a alguien más de lo que Cristo le ha mostrado a usted y que tiene atesorado en su corazón. Recuerde, Dios sigue en control, aunque no parezca que hay luz. Dios sigue en control, aunque algunos están en oscuridad y no quieren abrir sus ojos para ver la luz. Y les recuerdo el último versículo del tiempo con Dios del domingo. Dice, cuando habla de 2 Timoteo 2:26, dice, habla de aquellos que están cautivos, dice, para que escapen del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Hay unos que están en oscuridad porque la luz no les ha llegado. La luz de Cristo no les ha iluminado. Pero usted puede ser esa luz para ellos. Si Dios ya ha iluminado su vida y si usted ha atesorado su palabra y usted está confiado, háblele a alguien más. Sea usted amigo de alguien más y hábleles para que pongan su confianza en Jesús, el que es la luz y el que es el Todopoderoso y del cual su reino no tiene fin. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, por tu obra poderosa. Gracias, mi Dios, por todos los hombres y mujeres de los cuales en tu escritura nos has dado ejemplo, Señor, para que podamos aprender de ellos, de su identidad, de su confianza, de maravillarse de las cosas que tú haces. Ayúdanos, mi Dios, a que nosotros podamos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Señor, que recordemos que esa luz que un día nos iluminó, que llegó a nuestra vida, que llegó para darnos salvación, que llegó, Señor, para sacarnos de las tinieblas en las que estábamos, Señor, y que sigue vigente, que sigue encendida, porque tú, Señor, estás vivo, porque tú
Eres el Todopoderoso, Jesús, porque tú eres la luz, porque tú sigues iluminando nuestra vida, Señor. Padre, que cuando haya situaciones en las que nos encontremos así, en tinieblas, que pensamos que no hay salida, recordemos que tú estás ahí, que tú sigues obrando, que tu obra en nosotros no se ha detenido, Señor, que tú sigues haciendo cosas nuevas cada mañana, como son tus misericordias, Señor. Así siguen siendo en nuestra vida, Señor. Padre, que nosotros recordemos siempre que tú estás ahí, que tengamos esa confianza en tu palabra. Y Señor, ayúdanos, mi Dios, para que nosotros podamos decirles a los demás, darles una palabra de consuelo, una palabra de ánimo, una palabra que les ilumine para que tu luz llegue a su vida, a su corazón, Señor. Ayúdanos, Padre, a hacer luz para alguien más. Pero, Padre, recuérdanos siempre, Señor, que tú eres la luz para todos, independientemente de la circunstancia por la que estemos pasando. En el nombre de Cristo Jesús, a ti sea la gloria y la honra, Señor, tal como te la dieron, Señor, esas huestes de ángeles, Señor. Gloria a Dios en las alturas. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Dios les bendiga. Gracias.